Tú creíste que debías perseguir el dinero. Creíste que la prosperidad era una recompensa para quien sudaba más, negociaba mejor, luchaba sin descanso. El mundo te enseñó que despertar temprano significaba arrastrar el cuerpo a la batalla, abrir los ojos y ya sentir el peso de la cuenta atrasada, de la meta no alcanzada, de la promesa rota. Pero yo te digo por la ley espiritual, el dinero no es un premio de carrera, no es trofeo de esfuerzo acumulado. El dinero es un mayordomo obediente y como todo mayordomo, responde a la voz que lo llama con autoridad. La mayoría de las personas despierta ya derrotada, abre los ojos y, antes incluso de pronunciar algo en voz alta, ya ha sentenciado mentalmente 10 frases de escasez. ¿Será difícil? No sé cómo lo lograré. Ojalá funcione. Y así, sin saberlo, esas personas sellan el día con la tinta de la duda. El universo, que es obediente y no juzga, simplemente devuelve el eco de esas palabras silenciosas. El día se desarrolla exactamente como fue decretado en la primera hora de la mañana, pero hay otra forma. Existe un secreto que los maestros de la ley espiritual guardaron por siglos y que Florence Scovel Shinn reveló sin miedo. Despertar no es abrir los ojos, despertar es abrir la boca correcta. Hay una frase que, dicha al despertar, cambia el campo invisible alrededor de ti. No es poesía, no es pensamiento positivo diluido, es ciencia espiritual aplicada, porque la voz es el imán de la sustancia y el dinero reconoce la frecuencia de comando. El mundo te convenció de que hablar solo era una locura. El mundo te entrenó para callar, aceptar, esperar, mendigar. Pero la ley divina dice lo contrario. La palabra hablada es el cimiento de la creación. Cuando hablas, no estás solo moviendo el aire. Estás imprimiendo orden en lo invisible. Cada palabra que sale de tu boca al amanecer es una instrucción depositada en la bóveda del día y la bóveda siempre devuelve lo que fue depositado. Hoy recordarás la ley que el mundo olvidó. Hoy aprenderás que el dinero no huye de quien lo persigue, sino que busca a quien lo llama de la manera correcta. En 24 horas verás señales de obediencia financiera. No porque corriste más rápido, no porque trabajaste hasta el agotamiento, sino porque hablaste con la voz de quien gobierna y no de quien mendiga. El mayordomo obedece al tono del maestro. Si despiertas lamentándote por dinero, el dinero te escucha como mayordomo escucha a esclavo. Pero si despiertas declarando posesión espiritual, el dinero te escucha como mayordomo escucha a rey. La diferencia no está en el esfuerzo, la diferencia está en el verbo. Y hoy aprenderás la frase exacta que hace que el dinero te busque todo el día, sin que necesites perseguirlo. El secreto no es correr, el secreto es comandar. Y todo comienza con la primera palabra que pronuncias al salir del sueño. Esa palabra es tu cetro. Úsala con autoridad y el reino financiero responde. El dinero me busca porque reconoce mi voz. Esta es la frase ancla. Esta es la contraseña del mayordomo. El dinero no tiene voluntad propia. No elige ir hacia unos y huir de otros. No tiene preferencia, no tiene moral, no tiene juicio. El dinero es sustancia neutra esperando su comando. Y el comando no viene del pensamiento. El comando viene de la voz. Cada pensamiento es un tono débil, una vibración dispersa, pero cada palabra es una orden vertical. Un decreto que atraviesa lo invisible e imprime forma en el campo de la creación. Cuando usted habla al amanecer, no solo está iniciando su día. Usted está imprimiendo en el día su sentencia divina. Lo invisible es como cera caliente esperando el sello.
Si usted despierta y lo primero que sale de su boca es lamentación, el día será moldeado en lamentación. Si usted despierta y lo primero que pronuncia es autoridad, el día será moldeado en autoridad. No hay neutralidad en la ley espiritual. Hay solo obediencia a lo que fue decretado. Las personas corren por esfuerzo, transpiran, negocian, fuerzan puertas, imploran oportunidades. Pero quienes conocen la ley caminan al ritmo de la voz. Ellos no persiguen al dinero, ellos le hablan al dinero. Y el dinero, como mayordomo bien entrenado, reconoce la frecuencia de comando y se acerca. La diferencia entre quien atrae y quien persigue es el verbo. Quien persigue usa las piernas. Quien atrae usa la boca. Ahora preste atención a la metáfora que explica todo. El dinero es un mayordomo obediente. No es un Dios distante que necesita ser conquistado. No es un padre gruñón que necesita ser complacido. Es un mayordomo. Y el mayordomo fue creado para obedecer. Pero el mayordomo solo obedece a quien habla con el tono de maestro. Si usted habla con el tono de esclavo, el mayordomo no lo reconoce. Él lo mira a usted y ve a alguien de la misma jerarquía. Pero si usted habla con el tono de maestro, el mayordomo se inclina automáticamente. El mayordomo del dinero ha sido entrenado por siglos para reconocer la voz de la autoridad. Esa voz no es alta ni gritada. Esa voz es firme y serena. Es la voz de quien ya sabe que posee. Es la voz de quien no pide permiso, sino que anuncia posesión. Cuando Jesús dijo, levántate y anda, Él no imploró. Él no sugirió, Él declaró. Y la sustancia invisible obedeció instantáneamente. El paralítico no se levantó porque Jesús fuera bueno. Él se levantó porque Jesús usó la voz del gobernante, no la voz del que ruega. A usted se le ha entrenado para usar la voz del que ruega. A usted se le ha enseñado a decir necesito, ojalá, si Dios quiere, difícil. Esas palabras son veneno espiritual. Ellas cancelan el comando antes incluso de ser emitido. Palabra prohibida al despertar. Necesito. Sustitúyala por yo ya tengo. Palabra prohibida. Difícil. Sustitúyala por fluido. Palabra prohibida. Ojalá. Sustitúyala por sucede ahora. Cada una de estas sustituciones no es cosmética, es quirúrgica. Usted está removiendo la duda e instalando la certeza. La ley universal de manifestación no responde a intenciones bonitas, responde a declaraciones audibles. Usted puede tener la mejor intención del mundo, pero si no abre la boca, lo invisible permanece inerte. Dios no lee mentes, Dios lee voces. El universo no escucha pensamientos silenciosos, el universo escucha palabras pronunciadas. Y así la sustancia obedece a la voz del espíritu. El mayordomo del dinero está a su alrededor ahora mismo. No está esperando que usted mejore, no está esperando que usted se vuelva más digno, está esperando que usted hable correctamente. Cuando usted despierta y dice, el dinero me busca porque reconoce mi voz, no se está mintiendo a sí mismo, está activando la ley. Le está recordando al mayordomo quién es el maestro. Y el mayordomo, obediente por naturaleza, comienza a moverse en su dirección. El dinero es el eco de su certeza. Si usted habla con certeza, el dinero resuena certeza. Si usted habla con miedo, el dinero resuena ausencia. El miedo es solo la ausencia de sonido divino. Cuando usted silencia la duda, la voz de la prosperidad es escuchada. Y el mayordomo, que está entrenado para escuchar solo la voz de la autoridad, finalmente lo reconoce a usted. Usted no necesita gritar. Usted no necesita repetir 1000 veces.
necesita hablar una vez de la manera correcta. El mayordomo no cuenta cuántas veces usted llama. El mayordomo identifica el tono. Si el tono es de comando, obedece en la primera llamada. Si el tono es de súplica, ni siquiera se mueve. La jerarquía espiritual es clara. Dios gobierna la sustancia. El hombre que conoce la ley gobierna el dinero. El hombre que ignora la ley sirve al dinero. Usted elige su posición cada mañana al abrir la boca. Si usted dice, no tengo, se posiciona como mayordomo. Si usted dice, yo ya tengo, se posiciona como gobernante. El universo no lo corrige a usted. El universo lo confirma a usted. Entonces, escuche de nuevo. El dinero no es su enemigo, no está huyendo de usted. Está esperando reconocer su voz. Cada vez que usted despierta y declara con autoridad, el dinero me busca porque reconoce mi voz, está emitiendo la frecuencia exacta que el mayordomo fue programado para obedecer. Y el mayordomo, sin cuestionar, sin juzgar, comienza a moverse, no porque usted lo merezca, sino porque usted habló correctamente. Este es el mecanismo de la ley, simple, directo, inquebrantable. El verbo gobierna la sustancia, la voz moldea el día, y el mayordomo del dinero se inclina ante quien habla como maestro, no como mendigo. Ahora llegó la hora de la cirugía. Ya no se trata de entender la ley, se trata de matar a quien usted fue. Porque usted no puede llevar la identidad antigua al territorio nuevo. El viejo yo no cabe en la frecuencia del mayordomo obediente. El viejo yo fue entrenado para mendigar, para dudar, para esperar, para aceptar migajas. Y mientras ese yo esté vivo dentro de usted, el mayordomo del dinero no reconocerá su voz. Escuchará el eco del mendigo, no el tono del maestro. Usted fue criado en una cultura de escasez. Desde niño le enseñaron que el dinero es difícil, que el dinero es sucio, que el dinero necesita ser conquistado con sangre y sudor. Le enseñaron a mirar la cuenta bancaria y sentir miedo. Le enseñaron a mirar al rico y sentir envidia o resentimiento. Le enseñaron que desear abundancia es pecado, que hablar de dinero es vulgar, que aceptar la escasez es virtud. Esa educación fue una maldición disfrazada de humildad. El viejo yo cree que necesita sufrir para merecer. El viejo yo cree que la vida es una carrera donde solo los más rápidos vencen. El viejo yo despierta cansado, ya derrotado incluso antes de empezar el día. Este yo necesita morir, no metafóricamente, literalmente. Usted necesita mirarlo y decirle, usted ya no gobierna, su voz no me representa, su miedo no es mío, su escasez no es mía. Usted fue un personaje necesario, pero ahora es solo un fantasma. Y aquí está el fundamento bíblico que legitima todo esto. En Job 22:28 está escrito, decretarás una cosa y te será firme. No dice, usted pedirá y quizás será atendido. No dice, usted deseará y quién sabe si suceda. Dice, usted decretará y será firme. Este es el fundamento de la ley. El decreto es el cimiento de la creación. El universo no reacciona a intenciones silenciosas, sino a declaraciones audibles. Dios no creó el mundo pensando, Dios creó el mundo hablando. Haya luz y hubo luz. Palabra hablada, creación instantánea. Usted fue hecho a imagen y semejanza de ese creador. Usted heredó el mismo poder. Pero el viejo yo olvidó esto. El viejo yo cree que la palabra es débil, que solo la acción importa. Mentira, la palabra es la acción primaria, la palabra crea el campo donde todas las otras acciones suceden.
Ahora le contaré una historia real. Florence Scovel Shinn, la maestra que desveló esta ley sin miedo, recibió a una mujer en su consultorio. Esta mujer estaba completamente arruinada, sin dinero, sin empleo, sin esperanza. Tenía deudas acumuladas, el alquiler atrasado y ninguna puerta se abría. Ella imploraba por una solución, lloraba, decía que había intentado de todo. Florence la miró y le dijo: «Usted no necesita intentar de todo, usted necesita decir una cosa correcta». La mujer no entendió, estaba tan acostumbrada al esfuerzo que no podía concebir la simplicidad de la ley. Florence le dio una frase, una sola frase. Le dijo: «Repita esta frase todos los días, 3 veces por la mañana, mirándose al espejo. No discuta con ella, no la analice, solo pronúnciela como si fuera verdad absoluta». La frase era: «Mi sustento viene de Dios y Dios es una fuente inagotable». La mujer obedeció, aún sin creer por completo. El primer día, nada ocurrió. El segundo día, nada visible, pero al tercer día algo cambió. Una antigua conocida que no le hablaba desde hacía años la llamó de pronto. Le ofreció un trabajo temporal, bien remunerado. La mujer aceptó, todavía sorprendida. En una semana, el dinero del trabajo cubrió todas las deudas. En 2 semanas apareció otro contrato, esta vez permanente. Pero lo más importante no fue el dinero, fue el cambio de la voz. Cuando la mujer regresó al consultorio de Florence, hablaba distinto. Ya no tenía el tono de súplica, tenía el tono de quien sabe que el sustento obedece a la palabra. El mayordomo del dinero había reconocido por fin la voz de la nueva maestra, y una vez reconocida, esa voz pasó a comandar la sustancia todo el tiempo, no solo en emergencias. Esta historia no es excepción, es la regla. La ley funciona para quien la usa, sin distinción, pero funciona solo cuando el viejo yo muere, porque el viejo yo no logra pronunciar la frase sin dudar. El viejo yo dice la frase, pero piensa, ¿será que sí funciona? Y la duda cancela el decreto. El nuevo yo no duda. El nuevo yo no necesita pruebas antes de hablar. El nuevo yo habla y la prueba llega después. Entonces ahora le pregunto, ¿quién está hablando cuando usted despierta? ¿El viejo yo o el nuevo yo? ¿El yo que implora o el yo que gobierna? ¿El yo que teme al dinero o el yo que sabe que el dinero es mayordomo obediente? Usted no puede servir a 2 amos. O usted mata al viejo yo, o el viejo yo mata su prosperidad. La destrucción del ego no es violenta, es quirúrgica. Usted no necesita luchar contra usted mismo. Usted solo necesita dejar de darle voz al personaje equivocado. Cada vez que el viejo yo intente decir no va a funcionar, usted lo interrumpe y decreta: esa voz ya no me representa. Cada vez que el viejo yo intente decir necesito dinero, usted corrige: yo ya tengo el sustento garantizado. Cada vez que el viejo yo intente quejarse, usted declara: el dinero me busca porque reconoce mi voz. Esto no es autoayuda, esto es resurrección. Usted está matando al muerto viviente que ocupaba su cuerpo y cediendo espacio al gobernante que siempre estuvo adormecido dentro de usted. El gobernante no ruega, el gobernante ordena, el gobernante no espera, el gobernante decreta. Y el mayordomo del dinero, entrenado para obedecer al gobernante, por fin escucha la voz correcta y se acerca. Job 22:28 no es poesía, es ciencia espiritual. Decretarás una cosa y te será firme. No importa lo que usted sienta, importa lo que usted habla. Y hablar correctamente exige que el viejo yo esté muerto,
porque el viejo yo nunca aprendió a decretar, solo aprendió a implorar. Y el mayordomo no obedece súplicas, el mayordomo obedece comandos. Entonces, declare la muerte ahora. Diga en voz alta, el yo que mendigaba se acabó. El yo que gobierna ha asumido. Mi voz es la voz del maestro y el mayordomo del dinero obedece. Si usted dijo eso, de verdad, algo dentro de usted ya cambió. El campo invisible a su alrededor registró la nueva frecuencia y el mayordomo, que estaba distante, empezó a moverse en su dirección. Ahora usted entiende la ley, ahora usted mató al viejo yo, pero entender no es suficiente. Matar el pasado no es suficiente. Usted necesita el comando exacto y para recibir el comando usted necesita entrar en el ritmo correcto, porque el ritmo de la voz crea el ritmo de la sustancia. Si usted habla apresurado, la sustancia se dispersa. Si usted habla arrastrado, la sustancia se congela. Pero si usted habla en el ritmo del maestro, la sustancia obedece inmediatamente. Permítame contarle 3 historias cortas. Historias de personas comunes que descubrieron el ritmo. Don Ricardo, un hombre en la colonia Doctores, se despertaba todos los días diciendo: mi trabajo se secó. Él repetía eso sin darse cuenta, como quien comenta el clima, y el universo, obediente, le devolvió sequía, proyectos cancelados, contratos olvidados, clientes que desaparecían. Hasta que alguien le enseñó la ley, él cambió la frase. Pasó a decir al despertar: mi cosecha se abrió. No, se va a abrir. Se abrió, presente del indicativo, tono de quien anuncia, no de quien espera. En 48 horas, un contrato antiguo resurgió con valor duplicado. El mayordomo había oído la nueva voz. Adriana, una diseñadora freelancer en la colonia Roma, vivía diciendo: el dinero se me escapa. Ella creía que era solo una expresión, pero la ley no distingue expresión de decreto. Palabra es palabra. Y así el dinero se le escapaba. Ella cambió. Comenzó a decir: el dinero me persigue. 3 días después, recibió 2 propuestas de trabajo el mismo día. Propuestas que llegaron a ella sin que necesitara buscarlas. El mayordomo había reconocido el tono de la maestra. Jorge, un estudiante universitario en la colonia del Valle, decía cada mañana: necesito ganar más. Y la palabra necesito es confesión de falta. Es declaración de vacío. El universo confirmaba: usted necesita, por lo tanto usted no tiene. Él aprendió, cambió a: yo gano más cada día. Simple, directo, sin súplica. En una semana recibió un aumento inesperado. En 2 semanas apareció un ingreso extra. El mayordomo no cuestiona. El mayordomo obedece al tono. Estas historias tienen un patrón. No se trata de esfuerzo, no se trata de merecimiento, se trata de voz, se trata de ritmo, se trata de hablar como quien ya posee, no como quien aún espera. El mayordomo del dinero no se mueve por su necesidad, se mueve por su certeza. Y ahora usted está listo, listo para recibir la orden que transformará el campo invisible a su alrededor. Listo para decretar la frase que hará que el mayordomo reconozca definitivamente su voz. Pero antes de la orden, una última verdad sobre el mayordomo. Él no juzga el pasado, no le importa cuántas veces haya fallado antes, no le interesa su cuenta bancaria actual, solo responde al tono presente. Ahora, en este preciso instante, usted pudo haber mendigado toda su vida. No importa, en el segundo en que usted habla con el tono del maestro,
Emuel, mayordomo olvida al mendigo y solo ve al gobernante, porque el mayordomo fue programado para obedecer a la frecuencia, no a la historia. Su historia no define su orden define su historia futura. Lo invisible está listo. El campo a su alrededor está neutro, esperando su instrucción. Cada mañana es una ventanilla espiritual donde sus palabras hacen depósitos de orden o depósitos de súplica, depósitos de certeza o depósitos de duda. Y la bóveda invisible le devuelve exactamente lo depositado, nada más, nada menos. Entonces respire profundamente, sienta el peso de su cuerpo, sienta la base de sus pies en el suelo, porque usted no solo va a leer una orden, usted va a ejecutarla, no solo va a entender una frase, usted va a pronunciarla. Y cuando usted la pronuncie, algo en lo invisible se reorganizará. El mayordomo dejará de divagar y comenzará a moverse en su dirección. La ley no falla, la ley no tiene excepciones, la ley no elige favoritos, la ley obedece a quien habla correctamente. Y hablar correctamente no exige un don especial, exige solo que usted use la voz del gobernante, no la voz del esclavo. Exige que usted declare posesión, no necesidad. Exige que usted anuncie lo que ya es, no lo que le gustaría que fuera. El mayordomo está a su alrededor ahora, no está lejos, nunca estuvo lejos, solo que no lo escuchaba porque usted hablaba en la frecuencia equivocada. Pero ahora usted lo sabe, sabe que la palabra al despertar es el imán, sabe que el ritmo de la voz es la orden, sabe que el mayordomo obedece al maestro, no al mendigo. Y usted ya no es un mendigo, usted es el gobernante de su propia prosperidad. Entonces, prepárese, la orden está llegando. La frase ancla está a un párrafo de distancia. Y cuando usted la pronuncie de la manera que le voy a enseñar, el mayordomo reconocerá. No porque usted esté listo, sino porque usted habló correctamente. Y hablar correctamente es todo lo que la ley exige. Cada mañana es una nueva oportunidad de ordenar. Cada amanecer es una nueva ventanilla donde usted deposita la palabra clave. Y el dinero, como mayordomo bien entrenado, responde al depósito. Si usted deposita duda, él le devuelve ausencia. Si usted deposita orden, él le devuelve presencia. Así de simple. Matemática espiritual. Causa y efecto divino. Usted no necesita creer completamente ahora. Solo necesita hablar completamente ahora. La creencia viene después. La fe nace del acto, no antes del acto. Usted habla y entonces usted ve. Usted decreta y entonces usted cree. No lo contrario. El mundo le enseñó a esperar la fe antes de actuar. La ley le enseña a actuar por la palabra y la fe se instala sola. El mayordomo del dinero está listo para obedecer. Usted está listo para comandar. Todo lo que falta es la palabra exacta, en el ritmo exacto, en el tono exacto. Y esa palabra está justo ahí. Respire. Centralice, porque lo que viene ahora no es teoría, es ejecución, no es explicación, es comando y el comando cambia todo. Ahora, la frase ancla es simple, pero necesita ser dicha en el tono correcto. No es poesía, no es afirmación motivacional, es comando, es decreto, es la contraseña que el mayordomo fue programado para obedecer. Y usted la va a decir 3 veces, no porque 3 sea número mágico, sino porque la repetición imprime la orden en lo invisible. Respire profundo, sienta la base de su cuerpo, relaje la mandíbula, porque usted no va a leer esta frase, usted la va a pronunciar como quien firma un documento eterno, como quien gobierna territorios invisibles, como quien le recuerda al mayordomo quién es el maestro.
Hable conmigo ahora, en voz alta, sin prisa, sin teatralidad. Hable como quien sabe que la palabra crea sustancia. El dinero me busca porque reconoce mi voz. No analice, no dude, solo deje salir la frase. Sienta el peso de cada palabra. El dinero me busca. No es deseo futuro, es reconocimiento presente, porque reconoce mi voz. Usted no está pidiendo reconocimiento, usted está declarando que el reconocimiento ya existe. Ahora respire de nuevo, más profundo, y repita una segunda vez con más autoridad que emoción. No grite, no fuerce, solo hable con la firmeza de quien no cuestiona su propia palabra. El dinero me busca porque reconoce mi voz. Algo cambió. ¿Usted lo sintió? El campo a su alrededor lo registró. El mayordomo escuchó. No importa si usted no cree totalmente aún, importa que usted habló. Y hablar es crear, hablar es comandar, hablar es imprimir orden en el caos invisible. Última vez, ahora con el timbre de los gobernantes, con la voz de quien sabe que la sustancia obedece al sonido. No es sobre volumen, es sobre certeza, es sobre tono. Hable como quien ya vio al mayordomo obedecer 1000 veces y sabe que obedecerá de nuevo. El dinero me busca porque reconoce mi voz. Listo, usted acaba de decretar. No pidió, no suplicó, no mendigó, decretó. Y el decreto, según Job 22:28, se establece. No porque usted sea especial, sino porque usted usó la ley.